Si ustedes recuerdan, empezamos la materia preguntándoles por qué ustedes se comunican. ¿Qué es la comunicación? ¿Se acuerdan? ¿Ustedes para qué se comunican? Para la transmisión de información, ideas, sentimientos, pensamientos, de forma, ¿cómo se dice? Oral y de forma, ¿cómo podría decir? Física, expresiva. Ok. Entonces, en un primer momento, pues es para transmitir conocimientos, como ahorita lo mencionan, de forma oral, de forma no verbal también y escrita. ¿Para qué más nos comunicamos? ¿Solamente para transmitir emociones y conocimiento? Para persuadir. Para persuadir, ¿qué más? Estamos haciendo una recapitulación. A casi Para un mes de haber convencer. iniciado. Para convencer, Informar. también para motivar, ¿se acuerdan? Y también para entretener, profesor. Entretener. Muy bien. Ahora bien, ya una vez que sabemos para qué nos comunicamos, ¿cuál sería entonces el proceso de la comunicación? ¿Se acuerdan de ese esquema? ¿Cuál es el proceso de la comunicación? Es donde está el receptor, en donde está el mensaje. Entonces es emisor, mensaje, receptor, todo el canal de la comunicación, el medio, a través de qué uno se comunica, y luego viene la retroalimentación. ¿Se acuerdan? Ok, Salvador. Y bueno, ya una vez que nosotros identificamos el para qué nos comunicamos y el proceso de la comunicación, ¿recuerdan cuántos tipos de comunicación hay? Comunicación verbal y no verbal. Correcto, la verbal, no verbal y escrita. Cuando nosotros hablamos de comunicación no verbal, ¿a qué nos referimos, Guillermo? Se refiere a las expresiones que hacemos cuando hablamos o simplemente queremos transmitir algo. De nuestros rasgos faciales, las expresiones de nuestra boca, de nuestros eh, que se reflejan más en nuestras caras. Es un medio por el cual comunicamos cómo nos sentimos o cómo. Gracias. Y entonces aquí es donde le llaman también al lenguaje no verbal, lenguaje corporal, porque es decir, todo nuestro cuerpo estaría hablando. Acuérdense que este sirve para complementar, corroborar o incluso contradecir lo que estamos diciendo. ¿Se acuerdan cuando decíamos, bueno, es que estoy muy contenta? Y realmente mi cara, ni mi cuerpo, ni nada transmite mi felicidad. Entonces ahí sería como una incongruencia o estaría contradiciendo lo que digo. En cambio, si digo, estoy súper contenta, no saben, feliz, encantada, maravillada, todo yo, mis ojos, mis cejas, mi frente, mi mano, hasta el color de la piel cambia, porque entonces todo el lenguaje no verbal, todo el lenguaje corporal está siendo congruente con lo que estoy diciendo y complementando la información. Bueno, entonces una vez que nosotros identificamos el lenguaje no verbal también dentro de los tipos de lenguaje, luego viene el verbal. Y entonces la comunicación verbal tiene características. ¿Cuáles son las características de la comunicación verbal? Estaba viendo lo de ¿Se acuerdan? El timbre de voz, volumen,
velocidad y ritmo. ¿Qué más hay? Entonación. Todas esas son las características de la comunicación verbal, ¿sale? Aquí es importante nosotros saber si, por ejemplo, si tenemos como vergüenza o somos tímidos, quizás la voz va a ser más bajita, quizás incluso vamos a tartamudear, se nos va a ir la voz entrecortada, o vamos a ir rapidísimo, vamos a hablar rápido, por el nervio. Entonces, esas son las características del lenguaje verbal. ¿Qué pasa con la comunicación escrita? Ese tipo de comunicación, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de la comunicación escrita? Que el mensaje puede ser más detallado. Ok, por una parte como ventaja es que está el mensaje detallado. Es decir, me da la oportunidad, a ver, les voy a enseñar aquí algo. Me da la oportunidad incluso de volverlo a leer, de ver que esté bien escrito, etcétera. ¿Ya vieron? Entonces, de arreglar el tipo de letra, que no se me vaya un error de dedo, gramatical, etcétera. Pero entonces, ¿cuál sería la desventaja? ¿Cuál es la desventaja del lenguaje escrito? Muchas veces puede existir Más tardada y no escribes bien, confusión. el mensaje no se transmite. A ver, Shirel, otra vez. ¿El lenguaje qué o qué? Que es más tardado y si no lo escribes bien, el mensaje no se transmite como debería. Ok, entonces es tardado, se puede prestar a interpretaciones si no ponemos la coma en su lugar o los signos de puntuación en su lugar. ¿Qué más decías, Vanessa? ¿Qué más podríamos complementar? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas del lenguaje escrito? Pues le iba a decir casi lo mismo, que pueden existir como ambigüedades, porque muchas veces las personas no captan el mensaje que está tratando de transmitir el emisor cuando escribe. O también, por ejemplo, puede haber como ideas que no logra plasmar adecuadamente para su comprensión. Ok, gracias, Vane. Emanuel, ¿qué otra idea quieres complementar que les esté faltando a tus compañeras? Es que sí, pues era prácticamente lo mismo. Pero ahorita que lo estaba pensando, creo que la comunicación escrita es la base para tener una buena expresión oral. También, ¿no? Una buena comunicación. Siento yo. Ok. Y que decíamos, se ocupa en un canal formal, es un medio formal, el lenguaje escrito, ya sea digital, como decía hace rato Fabricio, en un correo, de manera digital. Bueno, nosotros ahorita, por ejemplo, actualmente es de donde nos estamos apoyando todos a nivel mundial en estas redes virtuales. Entonces ahí es donde nosotros podemos a lo mejor transmitir pues una carta. Ahora que están habiendo fallecidos, por ejemplo, darle el pésame en un correo, en una red social, hacer una convocatoria, etcétera. Ese es el lenguaje escrito en digamos, para usos organizacionales y formales. E independientemente de que sea formal, pues hay que tener cuidado de su redacción, de tener cuidado con signos de puntuación, justamente para no tener problema de interpretación. Y entonces, una vez que identificamos los 3 tipos de comunicación que hay, nos vamos a ir a la comunicación organizacional. ¿Se acuerdan que leímos incluso el capítulo 16, que vimos el caso de la Clínica Mayo? Entonces, ¿qué sucede con este lenguaje organizacional? ¿Para qué es la comunicación organizacional? ¿Para qué sirve dentro de una empresa, universidad, institución? ¿Por qué es tan importante este proceso de la comunicación organizacional?
Acuérdense del ejemplo de la Clínica Mayo. ¿Por qué era importante la comunicación organizacional? Podría ser porque en base a eso se tienen como buenas estrategias para que se logren buenos climas organizacionales dentro de las organizaciones, así como también que los empleados se sientan, bueno, sí, pertenecientes a la empresa, que se sientan felices, que demuestren eso ante las personas. Y así. Ok. Entonces ayuda, y le acabas de dar en un clavo, Vane, a el clima organizacional. Ulises, por favor, adelante. Bueno, es que para el ejemplo que yo de la hacienda, la organización, la comunicación organizacional es cuando nosotros demostramos qué tan comprometidos estamos con nuestra causa, ¿no? Con nuestro, a dónde pertenecemos, y se refleja, por ejemplo, en lo de la clínica, que tú tengas tu ropa limpia, que estés ubicado, refleja que todos los de ahí son igual que tú y haces entrar en confianza a los que te rodean y a los que van hacia tu organización por algo. Entonces se sienten como comprometidos al estar contigo porque ven tu compromiso contigo mismo y tu organización. Ok, y que justo ahorita de lo que dice tanto Ulises como Vanessa, es entonces el dar a conocer también, pues no solamente tu compromiso o que haya un buen clima organizacional, sino también dan a conocer pues la misión, la visión de la empresa, ser congruentes con ella, de ponerse la camiseta. Y entonces una vez que nosotros entendemos el proceso y la importancia de la comunicación organizacional, aparecen entonces las barreras de la comunicación. ¿Cuáles son esas barreras de la comunicación? ¿Se acuerdan que lo jugamos en EducaPlay? ¿Cuáles son las barreras de la comunicación? Barreras fisiológicas, físicas, ¿qué más? Semánticas. Semánticas. Culturales. Juan Carlos. Las semánticas igual, perdón. Culturales. Culturales, psicológicas. Y entonces, dentro de estas barreras, ¿qué provocan? ¿Qué provocan que haya estas barreras de la comunicación? Que no existe una buena comunicación. Que haya una mala comunicación, ¿no? Que haya mensajes inconclusos, que incluso aparezcan esas personas o esas instituciones en donde toman la comunicación como un poder. Yo tengo el poder, yo tengo el control, y mientras yo lo tenga, yo te puedo controlar. Y entonces es cuando vienen los rumores, los chismes, radiopasillos, ¿se acuerdan? Los bomberazos, en donde viene incluso miedos, incertidumbre, el hecho de que existe la posición, por ejemplo, del experto, el que interrumpe. Y una vez que nosotros identificamos estas barreras, dentro de la misma comunicación organizacional, vamos a establecer o a clasificar dos tipos de comunicación, la interna y la externa. ¿De qué trataba la comunicación interna? ¿En dónde nosotros lo vemos o lo practicamos? Era en, bueno, sí, una organización, pero se trataba entre jefe y empleados. Ok. ¿Solamente jefe y empleados, Ernesto? Creo que sí. Es toda la gente que nos rodea, ¿no, profe? No, es la gente que nos rodea. ¿No? Sí, es decir, los compañeros, acuérdense de esas líneas, la comunicación ascendente, descendente, que sería lo que Ernesto dice, de jefe a empleado, y se supone que es viceversa, de empleado a jefe. Y también está la horizontal, entre compañeros, entre áreas, entre departamentos. Y entonces,
viene la segunda parte, la comunicación externa. Ahí donde nosotros la vemos o practicamos. Y eso lo acaban ustedes de hacer ahora en su entregable de la Hacienda de Tabasco. ¿Dónde vemos la comunicación externa? En la forma en que los empleados transmiten el gusto de estar ahí hacia los turistas y todo eso, ¿no, profa? El ambiente. Entonces los turistas son clientes, Ajá. ¿sale? Entonces es la comunicación que nosotros transmitimos hacia los clientes, proveedores e incluso futuros clientes. Hay que recordar que toda empresa, toda, realmente su fin último es el dinero, ¿cierto o no? Realmente nadie trabaja por pasatiempo. Todas las empresas existen, negocios, etcétera, porque tienen que ser rentables, tiene que haber dinero. Entonces, a veces, sí es cierto, ya tenemos una cartera de clientes que son leales, que están con nosotros desde siempre, pero también necesitamos crecer, necesitamos a lo mejor lanzar un nuevo producto, un nuevo servicio para atraer otro tipo de clientes o clientes diferentes o nuevos mercados, etcétera. Entonces, también los futuros clientes. Muy bien, entonces una vez que nosotros ya hicimos este breve repaso, les voy a pasar un video. Este video lo hizo un amigo que fue presidente de Toastmaster. Es decir, Toastmaster está en inglés y significa maestro del discurso. Y él es un club que es a nivel mundial, ustedes búsquenlo en Google, y es un club a nivel mundial que justamente te ayuda o te da las bases para ser un buen orador. Entonces, ahora sí que cada vez que doy esta materia, él se presentaba en las universidades a hacer este ejercicio que ahorita les voy a pasar por video. Pero bueno, el año pasado llegó la pandemia, no se pudo presentar y me dijo, ¿sabes qué? Vamos mejor a grabar un video y tú úsalo cada vez que lo necesites. Entonces, por eso es que se los voy a compartir. Entonces, denme un segundo. Vamos a ir haciendo lo que nos pide el video. Entonces, me dicen si se escucha, si todo va bien. Hace poco estaba con unas amigas en una reunión. También había amigos, ¿verdad? Pero lo característico de estas dos amigas es que de repente se paró una y nos comentó, oye, me encantaría que nos ayudaran a una iniciativa contra el maltrato animal. Y de volada se para mi otra amiga y dice, a ver, Chulis, comprende algo, ¿sí? Es más importante que nos preocupemos ahorita por las mujeres. Las mujeres las están matando. 10 mujeres mueren en este país diario. Así es que no me pidas que te enfoque esfuerzos en los animales, sí me tengo que esforzar en cuidarme a mí, a mi mamá, a mi hija y bla, 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 bla. Se me hizo muy interesante como de repente tú estás queriendo dar una información o tratando de persuadir a un grupo de personas y va a llegar siempre alguien que va a estar en contra de lo que tú estás tratando de hacer. Y para eso debes de saber muy bien tú para qué hablas. Hablas para mover a la gente constantemente. Tú debes de tener un propósito muy claro y un objetivo y debes de buscar que se cumpla ese objetivo. Por eso quiero darles la bienvenida a este curso en línea que se llama realmente Tú para qué hablas. El otro fue una catarsis nada más. Mi nombre es Baruch Beltrán, soy estratega de empresas y me da muchísimo gusto estar con ustedes ahorita compartiendo este curso. Yo me dedico a dar consultoría a empresas y el objetivo de mi empresa es ayudarles a crecer, llevarlos de microempresas a pequeñas empresas, de pequeñas a medianas, de medianas a grandes. Y ya cuando son grandes, ahora lo que busco no es que crezcan, sino que reduzcan, ¿verdad? Porque hay que hacerlas más ágiles, más livianas,
que respondan muchísimo más rápido hacia los cambios que hay. Mi empresa se llama Versua y bienvenidos. Bienvenidos una vez más. Uno de los objetivos más importantes que tenemos es desarrollar líderes. Y estos líderes, pues obviamente uno de los puntos más importantes que hay que desarrollar es la comunicación. Pues empecemos con este curso y me da mucho gusto que estén aquí. Vamos a tratar de hacer que esto sea dinámico y que ustedes desde el otro lado de la pantalla se empiecen a llevar actividades y las realicen. El primer punto del que les quiero enseñar a estructurar es que tienen que escoger de qué hablar. Quiero que comprendan algo bien importante. Si ustedes pueden hablar brillantemente de un tema, aunque no sepan de este tema, van a dar la impresión de que lo dominan. De ahí es que primero sepamos cuál es el tema del que queremos hablar. Hay muchas formas de lograrlo, hay muchas formas de entender de qué quiero hablar. Por ejemplo, aquí mi amiga, la que quería hablar de las mujeres, se veía que tenía muchas ansias de desquitarse con alguien por lo que estábamos pensando, que es un tema muy, muy importante. Pero tampoco tuvo por qué minimizar el otro tema, que también es un tema muy importante mínimo para la persona que estaba tratando de expresarlo. Entonces, ¿de qué podemos hablar? Pues de muchas cosas. Hay cosas que son de actualidad, hay cosas que tú conoces muy bien y que puedes compartir con toda la gente, de tus experiencias del día a día, de discusiones con tus amigos, de peleas, ¿no? De peleas que llegas a tener con tu pareja, con tus compañeros de trabajo, y muchas veces te quedas con esas ganas de seguirles diciendo más cosas, ¿no? No sé si a ustedes les ha pasado, a mí me pasa muy seguido que de repente después de haber pasado por alguna experiencia dije, ¡ay, le hubiera dicho esto! ¿Sí? O cuando estoy discutiendo, de repente dije, ¡ay, por aquí hubiera yo matado la discusión a mi favor! Porque obviamente esto tiene que ver con el ego también, ¿no? De que debí de haber ganado la discusión. Temas como el coronavirus, temas como el tráfico, temas que estás escuchando en la radio y que tú necesitas dar una expresión de tu punto de vista. Es importantísimo que eso los puedas tomar para poder expresarte y expresarte de una manera planeada y de una manera estructurada. Les voy a pedir de favor, empecemos con estas prácticas. Les voy a pedir de favor que se tomen ahorita 5 minutos, pongan pausas. Aquí nos está pidiendo, ¿sí se escuchó? ¿Sí se escucha bien el audio del video? Sí, profesora, ¿se escucha bien? Ok, entonces nos pide que 5 minutitos piensen en un tema. ¿Tú para qué hablas? Esto es de manera individual. Ahorita en un momento más voy a abrir en Classroom el apartado donde van a subir su actividad. Acuérdense que hay actividades de hoy para hoy y hay entregables de una semana. Entonces, esta actividad, piensen, un tema del que ustedes pudieran hablar. Si ustedes tuvieran que estar en público, ¿de qué hablarían? Entonces, piensen en un tema, algo que les guste, les llame la atención o les dé curiosidad. Profa, Dígame. lo que pasa es que no tengo internet. Bueno, fui a echar una recarga y no tengo internet en la computadora. Y no sé si voy a durar mi recarga. Bueno, lo que alcances a hacer, acuérdate que grabo la sesión, Juan Carlos. Entonces, una vez que tengas internet, por favor, haz la actividad, porque tendrías nada más hasta hoy para subirla, ¿sale? Sí, profa, gracias. Ok, entonces, 5 minutitos, bueno, ahorita serían 4. Piensen en un tema. Cuando estén todos listos, me avisan.
¿Listo? ¿Ya estamos todos? Continuamos entonces. Ya les subí también en Classroom el apartado para que ahí suban las actividades, bueno, la actividad con sus etapas, una vez que se concluya. El video y después de esos 5 minutos, ¿sí?, que hayan escogido ya su tema, pues regresamos y nos vamos al siguiente punto. Pónganle pausa, por favor, y ahorita regresamos. El siguiente punto, que es muy importante, es tener un propósito al hablar. Muchos propósitos pueden quedarse fuera de lo que queremos decir. Por ejemplo, mi amiga que quería hablar de la violencia contra las mujeres realmente no tenía un propósito, nada más quería expresarse y soltar todo lo que tenía adentro, pero realmente no quería hacer algo más. Y lo único que logró es tratar de disuadir, de que nos fuéramos hacia otro propósito, porque mi otra amiga sí tenía un propósito muy claro, ¿no? Tenía un propósito de persuadirnos y de llevarnos a la acción. Entonces, bueno, hay que tener un gran propósito, muy buen propósito al hablar. Uno de los más importantes que tenemos es informar. Informar, cuando sabemos de un tema, es poderles decir a la gente, oye, realmente todo este tema del coronavirus es un tema que, pues, lo que debemos de tener realmente, más que pánico, es distanciarnos, no tocarnos, no besarnos, no abrazarnos, ¿no? Para los que son casados, pues ya es muy fácil entrar en ese ambiente con tu pareja. Para los que son novios, pues es imposible que te despegues, pero bueno, la idea es que tú puedas lograr que la gente se informe, porque tú conoces de él. El otro propósito que puedes tener es entretener, divertir. ¿Sí? Es válido, es muy válido. Es muy válido que de repente digas, oye, ya sabes que en este mundo ya lo que necesitamos es una distracción por todos los violencia, muertes, asesinatos, pandemias, por el amor de Dios, ya denos un respiro. Y entonces se vale que tú quieras entretener, que tú quieras alegrar a la gente. Otro de los grandes propósitos aquí es persuadir. Persuadir a que la gente cambie sus actitudes, o convencerlos de un punto de vista diferente que ellos tienen. Este punto es importante y lo usan mucho y lo vas a ver mucho cuando te están vendiendo algo. Y el último propósito, que es de los más difíciles de lograr, es inspirar a la gente. ¿Cómo hago que desde adentro ellos muevan emociones para que ellos logren sus objetivos, logremos en conjunto ideales y que lleguemos a nuestro potencial más alto? Entonces, puedes combinar estos propósitos. Sí, puedes decir, oye, yo quiero informar con entretenimiento, pero yo lo que te recomiendo es que tengas un propósito específico. ¿Cuál es el más importante de todos estos? Que la gente se divierta, o que la gente se vaya inspirada. Puedes inspirar divirtiendo, eso sí es muy importante, pero todo depende de lo que tú estés buscando. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es, vamos a definir cuál es ese propósito específico. ¿Qué quieres que haga tu audiencia después de tu plática? Entonces, tómense otra vez 5 minutos, pónganle pausa a este video y definan cuál es su propósito al hablar. Ya tienen un tema, ahorita definan ese propósito al hablar y en cuanto estés listo, dale play otra vez y nos vamos al siguiente tema. Bueno, entonces ahora vamos al punto en donde tenemos, ya una vez que tenemos definido qué tema vamos a hablar, ahora vamos a pensar en un propósito. ¿Cuál es el objetivo de este tema? ¿Sale? Adelante entonces, por favor. 3 minutitos. ¿Para qué hablas? Acuérdate, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué hablas de ese tema que ya escogiste?
Hace poco estaba con... ¿Listo? Acuérdense, ten un propósito al hablar. El objetivo, tu meta, ¿para qué hablas? ¿Para qué lo quieres decir? Entonces, después del propósito, ¿ponemos objetivo? No, es que el propósito es el objetivo. ¿Sale? Ok. Sí. Ay, Santo Cristo, pues ya. Chistecito de 1200 de años, ya. Sí, mira, ahora se te duele la boquilla. Sí. Ya le echa el y él se comporta muy pegado. Pero si ya se avisa que no lo rompieron. No lo rompieron. Un hoyito nada más. Sí, pero con el perro. Tenemos, pues ya casi ya sí de comer. Vas a tener que cambiar la tapa del registro. Sí, te digo, por eso le voy a decir. ¿Listo? ¿Ya lo tienen? Ya, profe. Ok, entonces continuamos. Haz un esquema. Es el siguiente punto. El siguiente tema es, haz un esquema. Ahora sí, vamos a hacer la estructura de cómo lo voy a comunicar. Para esto hay varios tipos de esquema. Uno de ellos es el cronológico. ¿Qué es el cronológico? Es cuando vas hablando de manera paso por paso o conforme va pasando el tiempo, ¿sí? Esto te ayuda mucho a contar, por ejemplo, una historia, ¿no? Desde que llegas, estás en la esquina, volteas y ves al amor de tu vida. Cruzas la esquina y entras al lugar donde está, que es la panadería. La ves fijamente y te das cuenta que es la dona más hermosa que has visto de chocolate. Y es tanta la atracción que no te puedes contener y te das una mordida. Y como siempre, el amor te decepciona. No era la más rica que era tu vida. La tiras y te vas corriendo del lugar, llorando. Esa es una historia cronológica, paso por paso, de lo que sucedió. También tenemos otro tipo de esquemas que es el espacial. El espacial no tiene que ver con el espacio sideral, ¿no? Sino tiene que ver con los espacios de un lugar. Sirve mucho cuando quieres describir, por ejemplo, un lugar, por ejemplo, para los decoradores es muy importante hacer una comunicación espacial. Decirle a alguien cómo va a quedar este lugar, pues podemos decirle, atrás vamos a poner un cuadro, vamos a poner aquí a pintar todas las paredes de blanco, vamos a poner por allá una mesa, unas sillas. Entonces estás tú hablando de cómo es el lugar. Y eso nos ayuda mucho a que la gente se meta al lugar donde tú quieres que esté, porque es importante. Podemos utilizar el esquema espacial para cuando queramos
situar a la gente en algún punto de un lugar. El siguiente es el causal. El causal es uno de los más interesantes porque aquí tratas de llevar a que la gente comprenda cuál es la causa y cuál es el efecto cuando tú haces algo que provoca. Y esto te ayuda mucho a pensar y inspirar también, ¿no? Entonces podemos decir, todo esto del coronavirus se generó porque una persona se comió un murciélago crudo y entonces los murciélagos ya tienen esa enfermedad desarrollada, pero no servir hacia el ser humano hasta que alguien se lo come. Y de ahí se empezó a esparcir todo. Entonces, por favor, no coman murciélagos crudos. Esa es la moraleja de todo esto. Ya ahorita ya estamos todos infectados, bueno, no todos, pero sí ya hay mucha gente infectada, ¿no? Entonces, esa es la causa-efecto. Yo lo que no quiero es que pues, la gente siga infectando y que sigan comiendo murciélagos crudos. Tenemos otro esquema importante que es el esquema comparativo, ¿no? Nos ayuda mucho cuando queremos mostrar una propuesta, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo le digo, oye, ahorita estás en este punto que no es muy bueno para ti, pero puedes llegar a este otro punto que es el ideal. Las ventas, ¿no? Entonces, tú así te ves ahorita y te vas a ver así en poco tiempo. Entonces, eso es un esquema comparativo y ayuda mucho a que nosotros podamos también hacer una venta de algo o persuadir a alguien para que nos lleguen a comprar. Pero también sirve para persuadir a la gente de que cambie sus actitudes, ¿no? Que llegue a un estado que consideramos todos ideal. Está un esquema que le llamamos de actualidad, que tiene que ver con dividir un tema principal en subtemas, ¿no? Por ejemplo, el tener una plática donde inicies con el Me Too, ¿no? Esta plática fue todo un movimiento donde las mujeres empezaron a hablar del acoso sexual que estaban sufriendo constantemente, cómo fue derivando, ¿sí?, de acoso sexual a violencia de género, no nada más sexual, sino también emocional, intelectual, económica y por último terminas con la violencia física que termina en algunos casos inclusive en un feminicidio. Entonces, ¿cómo vas llevando de un tema a varios subtemas y cómo va evolucionando todo esto? Y por último, tenemos un esquema que es una solución de problemas, ¿no? Y este te ayuda mucho a que tomen acción. ¿Cómo lo vamos a solucionar? Bueno, pues tenemos ya un problema, ya todo el mundo ya olvídense por qué empezó, lo que queremos es solucionarlo y cómo lo vamos a solucionar con estas acciones y necesitamos que la audiencia tome acción. Podemos tener muchos esquemas, sí, podemos combinarlos por fases. Y cada vez que hables de algo, puedes utilizar primero el cronológico, después puedes utilizar el espacial, puedes utilizar el causal, puedes utilizar el que tú quieras, ¿no? Pero se tiene que definir con base en tu objetivo, tu propósito anterior que ya definimos, qué es lo que vas a hacer para poder comunicar de la mejor manera, ¿vale? Entonces, otra vez les vamos a dar ahora sí 10 minutos, este es más difícil, entonces les voy a dar 10 minutos para que del tema y el propósito que ya tenían definan qué esquema van a utilizar, ¿vale? Y qué esquemas van a utilizar, si es que van a utilizar más de uno, ¿ok? Entonces otra vez. Sale. Entonces vamos a la tercera etapa de hacer un esquema. Acuérdense, está el causal, donde hay una causa-consecuencia, en donde el otro es como el anecdótico. Entonces, adelante, chicos, unos minutitos para que lo vayan realizando. El antes y el después, el comparativo, ¿se acuerdan? Les dejo aquí, creo que sigo compartiendo pantalla,
para que, nos corroboro que sí lo está haciendo. Sí, sigo compartiendo pantalla para que se acuerden de los esquemas. Este es el evolutivo, comparativo, el causal, que es causas, consecuencias. Entonces, adelante, realicen el esquema. ¿Listo? ¿Ya tenemos el esquema? Ya, profesora. Yo no, profesora. Como que no me ubico. ¿Todavía un minutito más? ¿Un minutito más? Por favor, sí, por favor. Sale, sale.
Bueno, continuamos entonces, ¿sale? Me cierro esta y continuamos. Pausa el video y en cuanto estén listos, regresamos con el siguiente tema. Pues muy bien, este es ahora sí cómo vamos a estructurar nuestra forma de comunicarnos. Este tema ayuda a todos los tipos de comunicación que quieres hacer, ya sea escrita, ya sea hablada. Te ayuda mucho si es social, te ayuda mucho si es una capacitación, te ayuda mucho si de repente te están dando una entrevista, si de repente te piden que improvises para dar algún tipo de comunicado. Esta estructura te la tienes que grabar aquí, ¿no? Aquí y acá, porque es la estructura más importante para que tú puedas hacer algo y comunicar algo, ¿no? En términos de comunicación. Entonces, ¿por dónde empezamos? Pues normalmente empezamos por la introducción. ¿Cómo empiezas a hablar? ¿Cuál es el objetivo de este punto? Que captes la atención de la gente, ¿sí? Yo como dirección de ustedes, bueno, contándoles una historia y poniéndoles ahí una grosería, ¿no? Capté su atención, pues era mi intención, que lo hicieran. Por eso la introducción es muy importante, porque dependiendo de tu introducción la gente va a querer seguir contigo. Entonces tiene que ser una pregunta desafiante, una frase, ¿sí? Algo generalizado, enfocado a tu tema. Puede ser un chiste, puedes tú tomar las dos cosas, un chiste, una historia, una pregunta, y consideres que tiene que ver con el tema y que aparte va a captar la atención de la gente. Pero recuerda, tiene que ver con tu tema. Es muy importante eso. Después de la introducción tenemos el desarrollo. ¿Qué es el desarrollo? El desarrollo consta de, ya tengo un tema, que ya lo puse en mi introducción, y voy a tener 3 puntos principales. Y sí, literal, yo puse los 3 puntos, ¿verdad? Entonces vas a tener 3 puntos principales. Esos 3 puntos principales deben de soportar, ¿sí?, con varios subtemas lo que tú estás tratando de decir, para que tengas un apoyo que tiene que ver ese apoyo con datos, como estadísticas, testimonios, ejemplos, historias, audiovisuales, hechos, todo lo que pueda soportar esos 3 subtemas. Entonces, no te puedes ir a más, porque entonces la gente se pierde, ¿sí? Deben de ser 3 subtemas únicamente. Entonces, cuando hables del coronavirus, por ejemplo, o de la violencia de género, ¿de qué quieres hablar? ¿De qué 3 puntos quieres hablar que soporten a eso, ¿no? Entonces, yo quiero hablar del coronavirus, de cómo nos tenemos que cuidar, de por qué es importante que nos cuidemos, ¿no?, de esa manera, y por último, qué hacer en caso de que ya lo contraigas. En el tema de la violencia de la mujer, bueno, pues a lo mejor quiero hablar de la violencia física, quiero hablar de la violencia sexual y quiero hablar de la violencia económica. 3 nada más, no te puedes ir más, porque la gente entonces se pierde, somos dispersos, no nos interesa mucho estar en una plática donde nos den 20 puntos. La bronca principal es que cuando tú quieres decir algo, te vas a decir todo. No es la idea. No digas todo, nada más 3 puntos. Aquí te tienes que atar. Sobre esos 3 puntos da tus subtemas, ¿no? Y apóyalo con información que sea relevante para tu audiencia. Eso es muy importante. Y bueno, la conclusión. ¿Cómo concluyes? Concluyes con una reflexión
o concluyes de forma enérgica, o concluyes con algo que mueve en los sentimientos de tu audiencia, algo para que puedan lograr algo. Entonces, tienes que reforzar todo lo que viste, pero tienes que hacer que la gente se quede con una idea al final que va a ayudar mucho a que logres el objetivo de tu plática. ¿Sí? La conclusión es igual de importante que la introducción. Casi siempre la gente se queda con lo último que escucha, casi siempre, ¿no? Y ahí es donde tú tienes que lograr y amarrar el objetivo que definiste en el principio. Así es que, pues, yo les voy a pedir que se tomen otros 10 minutos a partir de ahorita para que digan cómo van a hacer su introducción, cuáles van a ser sus 3 subtemas y con qué van a soportar, con qué información van a soportar esos 3 subtemas, y por último, cómo van a cerrar. También pueden cerrar con una frase, con un chiste, con una reflexión, con una historia que mueva a la gente. Entonces, por favor, pónganle pausa otra vez a este video, 10 minutos, cuando ustedes terminen. ¿Listo? Continuemos entonces con la siguiente etapa o el siguiente punto, que es darle estructura. Entonces vamos a recordar cuál es. En una primera parte es la introducción, como él decía, puede ser con una frase, citando tal vez a alguien muy famoso. ¿Cómo tú das esa introducción cuando vas a hablar? Es decir, para atraer la atención de los que te están escuchando. Quizás un saludo, ¿cómo lo pudieras hacer con un chiste? En un segundo punto dentro de la estructura está el desarrollo. Aquí él te dice que toques 3 puntos para que no te pierdas. Es decir, si vas a hablar a lo mejor de política, de deporte, escojas 3 puntos para que no te pierdas y sea como ameno, divertido, entretenido, bueno, todo también dependerá de tu propósito, informativo, motivador, etcétera. Y por último, la conclusión o el cierre, que dice él que tiene que tener la misma fuerza que la introducción, cerrarlo con ese mismo nivel, en donde llame la atención, en donde la gente, incluso ustedes cuando han ido a conferencias, pues aplaudan o se queden como con esa reflexión, con ese sabor de boca. Entonces, de todo lo que ustedes acaban de plasmar, váyanle dando estructura. Son las 3:35, 5 minutitos. Les dejo la pantalla para que se guíen, ¿sale? Sí, profa. Si hay alguna duda, ¿qué pasó, Ulises? Ah, no, nada. Que sí también que dejen la pantalla, por favor. Ah, ok, sale. Profesora, ¿la conclusión qué dijo que era? Es el cierre. La conclusión es el cierre. Es decir, acuérdate que todo es como si fuera una media luna, en donde empieza la introducción con esa fuerza, a la mitad sería como el desarrollo y al final es el cierre. Y aquí el cierre o conclusión es con la misma fuerza con la que iniciaste. Cierra con una reflexión, cierra con un chiste, cierra motivando, dependiendo tu propósito. ¿Sale? Ok, profesora, gracias.
¿Listo? ¿Listísimo? ¿Ya tenemos la estructura? Oli, oli. Sí, profesora. Ah, yo dije, ya me dejaron sola. Bueno, vamos a terminar de ver el video. De darle estructura a esa forma de hablar, pues regresamos. Pues muy bien, ¿cómo vamos a decir las cosas, verdad? Sí es muy importante que pongan atención. Les voy a dar unos tips. Aquí también les importa, ¿no? Y creo que a los hombres este tema de la comunicación nos hace justicia, porque aquí sí importa que sea pequeñito, chiquito, ¿sí? Pero lo que queremos que sea cortito, pequeño, son las palabras, las oraciones. Queremos que sean párrafos cortos. Entre más cortos sea, mejor se queda la gente. Si decimos muchísimas cosas, la gente se pierde otra vez. Tiene mucho que ver con tener muchos temas. Entonces, si damos frases totalmente grandes, no terminamos, si no terminamos la idea, pues entonces la gente no nos puede seguir. Entonces, aquí sí importa que sea chiquito. ¿Qué otra cosa importa? ¿Cómo decirlo? Pues que hagas que la gente active todos sus sentidos. ¿Qué quiere decir esto? Que uses palabras vívidas, que la gente pueda ver, tocar, oír, oler y hasta saborear. Como el otro día que me fui a comer unos tacos al pastor, ¿no? Me acuerdo muy bien que le eché su cilantro, su cebolla, ¿no? Una salsa verde que como que combinan como con guacamole. Lo esparcí, ¿no? Calientito. Le puse limoncito, un poquito de sal. Tomé el taquito, ¿no? Olía una camita al carbón y le di una mordida. Sentí como se escurría la piña. Y esa combinación de sabores, ¿no? De la carne con la piña, de ese dulce, con un poco de picante. De aquí nos vamos a los tacos, ¿vale? Pues muy bien, eso es importante, que la gente la metas a tu historia. No nada más irla mencionando puntos de bullets, ¿no? Es irlos incluyendo en la plática, es hacer que vivan lo que te estás tratando de decir, y es muy importante que usemos estos recursos de descripción, de que la gente pueda sentir todo lo que tú estás diciendo, ya por todos sus sentidos, por todos los sentidos, tanto el gusto, el olfato, el oído, que lo huelan, todo. El objetivo es que lo vivan contigo, ¿sí? Hay otro punto importante para captar más la atención, ¿no? Uno de ellos es evitar la jerga, ¿no? No sé si sepan lo que la jerga son los tecnicismos. Por ejemplo, si tú quieres hacer engagement con tu público, tienes que explicar primero qué es engagement, ¿no? ¿Sí? No puedes llegar y asumir que toda la gente, porque tú estás en un grupo de técnicos, ¿no? De tu materia, la gente va a saber qué es el tecnicismo que tú estás utilizando. Y si lo quieres utilizar, y si quieres utilizar engagement, pues tienes que explicar inmediatamente qué es engagement. Entonces está enganche con tu plática. Quieres que tu público se enganche con tu plática, eso es engagement, ¿no? Que se comprometa con ella también. Entonces, si vas a utilizar
tecnicismos o palabras muy rebuscadas, pues por favor, trata de que sean lo menos. Otro más importante es que uses tu cuerpo, ¿verdad? La postura, los gestos, las expresiones faciales, que vas a hacer de la pausa para que reflexionen lo que están escuchando ahorita. Y el contacto visual es muy importante. ¿Qué puedes hacer con todo esto? Pues puedes utilizar muchos mecanismos retóricos para que sean fáciles de recordar tus ideas. Por ejemplo, una analogía. ¿Sí? Comparar con palabras. Por ejemplo, amar sin ser amado es como fumarse un churro apagado. Aquí estamos comparando dos conceptos, ¿no? Esa es una analogía. Puedes utilizar una metáfora, ¿sí? También es una comparación en la cual nuestras madres son expertas y, por ejemplo, mi mamá me decía, eres un cabeza de chorlito. Nunca supe que era un chorlito, pero después me puse a investigar que era un pájaro, que en teoría tenía la cabecita muy pequeña, ¿no? Entonces, ya hasta después entendí que no pensaba mucho. La literación, por ejemplo, ¿no? La literación es utilizar sonidos iniciales armónicos que recuerdas muy bien, ¿no? Algunos creen que de ahí se desprende, por ejemplo, el éxito de Marvel y de los superhéroes con este tipo de herramienta que utilizaba su creador Stan Lee. Por eso se llamaban los superhéroes, por ejemplo, Peter Parker o Bruce Banner, ¿no? Son sonidos que te ayudan mucho a recordar, por ejemplo, lo que estás tratando con ella. También tenemos las famosas triadas, que son ideas, adjetivos y puntos de vista que se agrupan de 3 en 3, ¿no? Entonces, por ejemplo, me pueden decir, mira, tú eres guapo, inteligente y sencillo. Son 3 ideas que capto perfectamente, ¿no? Y cuando las vas agrupando, entonces la gente le gusta tener esos 3 conceptos y te los lleva. Muy bien. Pues bueno, me ha dado mucho gusto estar con ustedes compartiendo este curso. Quiero decirles algo súper importante, ¿no? Lo más importante de todo esto es que se encuentren en sus palabras. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes no están convencidos de lo que están hablando, va a ser muy difícil que los demás se puedan encontrar también en eso. No van a tener la credibilidad. Si pónganse ustedes mismos en su plática, en su comunicación, usen ejemplos que hayan vivido, convénzanse constantemente de lo que están hablando, porque un gran orador es aquel que dice lo que piensa y siente lo que dice. Muchísimas gracias. Espero que les haya servido este curso online y que pronto nos veamos frente a frente para poder seguir platicando de comunicación. Bueno, ¿quién nos quiere compartir el ejercicio que ahorita se hizo de estos 4 como momentos dentro de ¿y tú para qué hablas? Recordando cuál fue el primer punto, el tema, el segundo, el propósito. Adelante, Agustín, por favor. No, iba a decir que sea aleatorio. Adelante, ya, para que vean que usted sí hizo su actividad. ¿En qué pensamos? Primero nos dijo que eligiéramos un tema del que íbamos a hablar. ¿Correcto? Yo escogí por lo de
Bueno, en este tiempo lo que estamos sufriendo de la pandemia, escogí el coronavirus. Como propósito, elegí dar información de manera clara y sencilla en un lenguaje entendible para todo el público en general acerca de esta enfermedad y cuáles son las medidas a tomar. Ok. Mi tipo de esquema fue el causal. Bueno, no sé si está bien. Le puse para dar a conocer dicha información. Tenemos que hacer referencia sobre las medidas de seguridad a la población, como son el uso de cubrebocas, el uso de careta y también el lavado de manos con agua y jabón, el sanitizar las superficies, ya que si no se cumple con las medidas se puede presentar un cuadro clínico, el cual son los inicios de COVID y lo cual puede traer complicaciones a lo largo de la enfermedad, que incluso puede llegar a la muerte. Y por eso es muy importante prevenir tomando las medidas correctas. Luego ya no me acuerdo El qué. esquema, ya una vez que tienes identificado el esquema, viene el de Ajá. la introducción, desarrollo y conclusión. ¿Cómo lo Sí, iniciarías? ¿Con frase? ¿Cómo sería, Agustín? es que yo puse dos esquemas porque no sé cómo era. También hice bueno, dividí todo lo que dije en varios apartados, como son el inicio de la búsqueda de información, que en este caso sería informarnos, escoger el público al que se va a dirigir la información, qué es, en qué manera quiero darlo de manera clara, en un lenguaje sencillo, también qué quiero ¿cómo se dice? Para que ellos hayan recibido el mensaje correctamente, que en este caso le puse reforzar la información proporcionada. En introducción, como dijo que tenía que ser una frase o sí, una frase o un dicho, le puse la salud es de todos. Bueno, Sí, así de ¿te corto. acuerdas que así le han hecho incluso a nivel de mercadotecnia, ¿no? Te cuidas tú y nos cuidamos todos, una cosa así. Entonces está bien, tú continúa. En el desarrollo puse de manera breve, puse informar de manera entendible y ya puse un pequeño ejemplo. El coronavirus es un virus que afecta principalmente a adultos mayores y a personas con enfermedades crónicas debido a que su cuerpo es más susceptible a este virus, etcétera. Luego que dice que es persuadir a las personas para que se cuiden y sigan las medidas de seguridad. El coronavirus es transmitido por medio de gotitas de flush, las cuales son producidas al estornudar, alojándose en las mucosas del cuerpo para reproducirse. Este virus puede estar inactivo durante un mes, por lo cual es muy importante cuidar a sus familiares, ya que pueden contagiarse de manera, bueno, ya le puse etcétera. Reforzar la información a través de mensajes subliminales de conciencia, como estos pueden ser los anuncios, los volantes, pues sí, recordatorios. También puse para protegernos contra este virus es muy importante todas las medidas de seguridad como el uso de cubrebocas, mantener un método de distancia entre cada persona, limpiar superficies de uso frecuente, etcétera. En conclusión puse la unión hace la fuerza. Si todos nos unimos venceremos al coronavirus. Hashtag quédate en casa. Muy bien. Excelente, Agustín. Entonces también tú ocupas un poco el humor, o sea, no solamente es un tema informativo y serio, sino justo para ese cierre, para atraer la atención y pues mantener al público como atento en esta escucha activa, pues ocupas el humor. Muy bien, Agustín, pues ya súbelo, no sé en qué lo hayas hecho, si en Word, a mano, en PowerPoint, súbelo en el apartado. Una última participación. ¿Quién más nos quiere compartir las etapas de el tú y el tú para qué hablas? Una más, chicos. ¿No? Agustín, dime un número del 1 al 34, por favor. El 23. A ver, un segundito.
Luis Ángel López Martínez. Adelante, por favor, compártanos tu actividad y tú para qué hablas. Sí, profa. ¿Sí me escuchan? Sí. Ok. Bueno, pues yo mi tema es sobre la violencia y la inseguridad. Como propósito, yo le puse que sería para inspirar, para lograr que la gente esté mayor informada y como tal lograr tener una mejor seguridad y disminuir la violencia. En el esquema, pues yo ocupo de resolución de problema, ya que pues necesito tener alternativas de solución para evitar ser víctima o víctimas de violencia e inseguridad. La parte de estructura, pues yo en la introducción puse una pequeña frase y le puse, ¿y tú cómo evitas ser víctima de la violencia y la inseguridad? En el desarrollo le puse los 3 puntos que, bueno, el primero es la violencia, es cómo tratar de ayudar a las personas cuando están pasando por una situación así y cómo actuar. Y en la inseguridad, actuar con la familia para controlar y mejorar este ámbito de inseguridad y no dejarse llevar. Y pues ya como conclusión de que si nos ayudamos unos a otros podemos lograr evitar ser de abuso de violencia, inseguridad, así podemos fomentar una mejor comunicación. Eso es todo lo Correcto. que, profesora. Está bien, Luis Ángel, muchas gracias. También, por favor, en lo que lo hayas hecho, PDF, PowerPoint, notas a mano, como lo tengo, súbelo, por favor, ¿sale? Sí, profesora. Y bueno, entonces ya, para ir concluyendo, recuerden que hoy hicimos un rápido repaso de lo que estábamos hablando, puesto que mañana entraremos a comunicación masiva. Recuerden que mañana tenemos un entregable, no me acuerdo si es el 3, en el que tenemos los medios de comunicación masiva, es decir, ya vamos a llegar. Hoy estoy haciendo esta recopilación, este reforzamiento de este tema y a modo de cierre de la clase de hoy, vamos a ver un video, por acá lo tengo, que dura 9 minutos, ¿sale? Y es justamente eso, comunicación organizacional, importancia, barreras y tipos. Este es un nuevo video de Conduce tu Empresa. El día de hoy aprenderemos comunicación organizacional, concepto, importancia, barreras y tipos. Si te gusta este contenido, no te... La comunicación en las organizaciones depende mucho de la calidad de la comunicación personal. Si las personas se comunican de forma eficaz, los procesos organizacionales tienden a ser eficaces también. Por lo tanto, el día de hoy aprenderemos qué es comunicación organizacional, importancia de la comunicación organizacional, barreras de la comunicación organizacional y tipos de la comunicación organizacional. La comunicación organizacional es conocida también como comunicación corporativa cuando se trata de una empresa, o como comunicación institucional cuando se trata de una institución pública. Újules. Eso nos metió un comercial. Un segundito. La comunicación organizacional es una herramienta de trabajo que permite el movimiento de la información para relacionar las necesidades e intereses de la organización con los de su personal y la sociedad. Una buena gestión de comunicación es imprescindible en la consecución de los objetivos del negocio de la organización. Importancia de la comunicación organizacional. La adecuada comunicación organizacional es importante por los siguientes motivos. Fomenta el intercambio de información e ideas dentro de la organización. Estimula la innovación, es decir, se reduce la resistencia a los cambios. Genera mayor productividad,
debido a que se estimula un ambiente de cordialidad. Mejora las relaciones entre jefes, colegas y dependientes. Impulsa la identidad corporativa. Barreras de la comunicación organizacional. Las barreras más comunes que distorsionan la comunicación son barreras físicas. Son las circunstancias que se presentan no en las personas, sino en el medio ambiente y que impiden una buena comunicación entre el emisor y receptor. Por ejemplo, los ruidos, la iluminación, la distancia o la falla de los medios de comunicación. Barreras semánticas. Se da cuando no se precisa el sentido del mensaje. Por lo tanto, el mensaje se presta a diferentes interpretaciones que dependerán únicamente del receptor del mensaje. Por ejemplo, si en el trabajo indicamos a un colaborador necesito reporte porque es importante, el receptor puede interpretar esto como inmediatamente, o quizá como más tarde pero hoy, o también como mañana a primera hora. Barreras fisiológicas. Impide emitir o recibir con claridad y precisión un mensaje, debido a los defectos fisiológicos del emisor o del receptor. Estos defectos pueden afectar de forma parcial o total cualquiera de los sentidos. Por ejemplo, alteración de los órganos que constituyen los sentidos, deficiencia en la escritura, lectura, escuchar a través de la música o sonidos fuertes. Barreras psicológicas. Representan la situación psicológica particular del emisor o receptor de la información, ocasionada a veces por el grado o rechazo hacia el receptor o emisor, o incluso al mensaje que se comunica. La deficiencia puede deberse también a estados emocionales como un temor, el odio, tristeza, alegría o a prejuicios para aprobar o desaprobar lo que se indica. Barreras administrativas. Esta barrera se genera por la falta de planeación, presupuestos no aclarados, distorsiones semánticas, expresiones deficientes, pérdida en la transmisión y mala retención, escuchar mal y evaluación prematura. Es decir, por periodos insuficientes para ajustar el cambio o sobrecarga de esta información. Sin embargo, una barrera no debe ser un obstáculo imposible de superar. Es necesario aplicar ciertas estrategias para poder superar estas barreras. Algunas de ellas son enviar mensajes claros y comprensibles que se adecúan a las posibilidades del receptor, utilizar expresiones o palabras que faciliten la comunicación, asumir una actitud de empatía con el interlocutor, aclarar las diferencias entre las diferentes percepciones del mensaje, eliminar o evitar los ruidos fuertes e interferencias, controlar las emociones que pueden perjudicar la comunicación. Mucho anuncio. Un segundito. Las competencias personales deben hacer que la comunicación circule en tres direcciones: hacia arriba, hacia abajo y hacia los lados. Comunicación hacia abajo. Conocido también como comunicación descendente, la comunicación hacia abajo se dirige de los niveles superiores hacia los niveles inferiores de la jerarquía. Es la dirección que sigue la información sobre todos los aspectos de las operaciones y del desempeño de la organización, así como la expectativa del administrador respecto a sus empleados. Las características de este tipo de comunicación son: presencia de carácter directivo. Se trata de órdenes, información sobre políticas y programas que la administración pretende implantar o modificar en los métodos de trabajo. Mantiene informadas a las personas para que puedan trabajar en forma eficiente. Son los informes sobre el desempeño de la producción y las ventas, la satisfacción de los clientes y la situación financiera de la organización. Estimula la comunicación hacia arriba. Son las reuniones y los memorandos mediante los cuales un administrador pide a las personas en los niveles inferiores que envíen sugerencias hacia arriba o que se manifiesten a través de sus opiniones con respecto a un tema determinado. Este tipo de comunicación suele darse mediante reuniones de trabajo o de capacitación, entrevistas personales, procedimientos establecidos, cartas personales, mensajes vía email, portales electrónicos, intranet, web, etc. Comunicación hacia arriba.
Conocido también como comunicación ascendente, la comunicación hacia arriba tiene diferentes contenidos. En primer lugar, se dirige hacia arriba la información sobre el desempeño y los acontecimientos en los niveles inferiores. Se trata en especial de los diversos tipos de informes y de la información producida por observación del desempeño. Además de los informes, la comunicación hacia arriba también puede incluir tipos especiales de información. La investigación de actitudes y las sugerencias de los empleados se encuentran entre las más importantes. Las características de esta comunicación son: permite conocer las necesidades, expectativas e inquietudes de los profesionales. Promueve la aportación de ideas y la implicación de los profesionales en el desarrollo de las actividades tanto asistenciales como de gestión. Es un método de retroalimentación. Permite comprobar con qué grado de fidelidad se difunde la información emitida descendentemente. Este tipo de comunicación suele darse de la siguiente forma: reuniones periódicas, grupos de mejora continua, entrevistas personales, encuestas, sistemas de envío de sugerencia o incidencias. Comunicación lateral. Lo dejamos hasta aquí. Como saben, ya es el repaso justamente de todo lo que hemos venido viendo a lo largo de esta primera unidad y de este primer tema. Para mañana no se olviden que tenemos el entregable para que lo tengan listo. Y bueno, sería todo. Que tengan excelente tarde. Si hay alguna duda o algo por el estilo, recuerden que tenemos las asesorías de 2:30 a 3:20. ¿Sale? Cuídense mucho. Bye, bye. Adiós, profesora. Gracias. Hasta luego.